Buenos días mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que están brindando ustedes a esta reapertura del canal. Son muchas las muestras de cariño que he recibido con felicidad, creo que es compartida, de poder iniciar nuevamente en este espacio que ha sido de mucha bendición para mi vida y también para la de ustedes. Encomendémonos a la Virgen en este momento para que nos ayude y nos asista en nuestro crecimiento espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, que desata los nudos, ruega por nosotros. Como siempre les digo, ella es la patrona de este canal y la que nos ayuda en nuestro día a día a acercarnos más a Jesucristo. Miren, me hicieron una pregunta días atrás en un en vivo. Luego voy a hacer un en vivo también para hablar del tema. De este y de otros. En este video corto quiero responder a una pregunta muy importante que me hizo una hermana, y fue la siguiente: ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Bueno, vamos a ver, mis hermanos, una de las alegrías más grandes que me ha dado Dios con el estudio de teología es estudiar la Biblia. Miren, la iglesia yo he escuchado críticas de personas que dicen: es que la iglesia católica no estudia la Biblia. Miren, hermanos, hay tantísimos estudios, tan minuciosos, el estudio de la Biblia en la iglesia se toma de verdad. Hace poco tuve la oportunidad de estudiar griego. Me encantó, el griego es una maravilla, o sea, una cosa lindísima para entender el Nuevo Testamento. Algunos libros del Antiguo se escribieron en griego, pero sobre todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, vamos a ver, dentro de este estudio de la Biblia, una de las, diríamos así, de las materias que se analizan es el enfoque que se debe tener al acercarse a las Sagradas Escrituras. Hermanos, nosotros tenemos que tener, al acercarnos a la Biblia, tenemos que tener ciertos criterios claros. Por ejemplo, y el más importante es que la iglesia es la que nos enseña. Fíjense, entonces, cada vez que yo me acerco a la palabra de Dios, tengo que saber que la iglesia ha dado una interpretación a través de sus exégetas, a través de sus especialistas. Ya hay una explicación de esto. ¿Dónde lo conseguimos? Primer punto importantísimo aquí. Importantísimo. ¿Cuál es? Que deberíamos conseguir una Biblia que tenga comentarios, porque eso es importantísimo. Comentarios. Primero que nada, pues una Biblia católica, ¿verdad? De preferencia, bueno, ustedes saben que hay muchas por ahí, pero la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Navarra, son Biblias muy, que se apegan a lo que el texto, que buscan ser muy correctas en la traducción, que es una tarea titánica, se los digo. Los que traducen a la Biblia, yo digo que Dios los bendiga, porque es una tarea titánica. Entonces, primer punto, sería muy bueno tener una Biblia que tenga comentarios, una Biblia católica. ¿Por qué? Porque son los comentarios de los exégetas, especialistas, que por años de estudio, años y años de estudio, pues logran agarrar el pasaje y saber lo que el pasaje quiso decir. Segundo punto, importante en esto. Fíjense que voy a llegar al punto de por dónde comenzar a leer la Biblia, pero primero hay que tener en cuenta
así brevemente esto. El segundo punto que les quería decir es lo siguiente. La Biblia fue escrita por hombres, inspirada por Dios, pero no eran autómatas, no eran hombres que entraban en trance así, ping, y comenzaban a escribir así, tan, 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 tan. No, Dios utilizó de los agiógrafos o escritores sagrados. La palabra hagios en griego es santo. Ellos eran inspirados. Dios inspiraba a ellos a escribir y fue un proceso de conformación del canon de la Biblia o los libros que contiene la Biblia, un proceso enorme. Pero nosotros creemos en la inspiración divina de la Sagrada Palabra. De hecho, Dei Verbum, que es el documento del Vaticano II que habla sobre este tema, dice todo lo que está escrito en la palabra de Dios en la Biblia está inspirado por el Espíritu Santo. Pero inspirado en qué, hermanos, en un tiempo. Yo no puedo pensar en que una persona del año 1000 o del año 500 antes de Cristo o 300 interpretarla al día de hoy. Sería ilógico, ¿no creen ustedes? Él tenía un pensamiento concreto por el tiempo en el que vivió, por la sociedad donde vivió, por la gente a la que le escribió, por todo. Dios utilizó de los agiógrafos, de los escritores sagrados, con toda la riqueza humana que ellos tenían. En medio de ahí, como si fuera un mantel que se entrecruzan hilos, la palabra de Dios se entrecruza con esa inspiración divina, con esa realidad humana. Y por eso los libros de la Biblia hay que entenderlos en el contexto, en el tiempo, en el lugar que fueron escritos para nosotros poder entender el contexto del texto. Eso es un segundo punto muy importante. Y un tercer punto básico, ¿verdad? Si ustedes quieren que demos un curso de Biblia, escríbamelo aquí y hacemos un grupito y damos un cursito de Biblia, de introducción básica a la Biblia, que me encantaría. Pero déjenmelo saber aquí en sus comentarios si quieren que hagamos un cursito que ahorita les anuncio algo muy bonito también al final de este video que creo que también les va a sonar muy grato. El tercer punto, hermanos y hermanas, es que la Biblia es un libro de fe. No es un libro de ciencia, no es un libro de astronomía, no es un libro, lógicamente que hay moral en la Biblia y todo, pero tampoco es un libro que es netamente de moral, no es un libro de fe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hermanos y hermanas, que dentro de lo que, vamos a verlo así, vamos a poner el ejemplo del pensamiento griego y el pensamiento hebreo. Saben que la Biblia viene del pueblo hebreo, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento pues viene de la iglesia, ¿verdad? De los primeros cristianos. Pero hay personas, por ejemplo, que leyendo el Antiguo Testamento, no entendiendo la mentalidad hebrea, creen que, por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice que el sol se detuvo, que cosas así, tiene que ser literal. Y hay gente que critica, por ejemplo, diciendo, vamos a ver, es que cómo fue que sucedió eso, si la ley de la física dice, mis hermanos, la Biblia no es un libro de física, es un libro de fe. Entonces miren esto así básicamente, básico. Fíjense que estos son pinceladas. Y ya para caer en dónde comenzar a leer la Biblia. Miren, para el griego, para el pensamiento griego, las cosas tenían que explicarse. ¿Por qué? Porque recuérdense que Grecia es la cuna de la filosofía. Y justamente con Tales de Mileto, el primer filósofo de ese primer grupo de filósofos que hizo un salto así del pensamiento netamente
imaginario, imaginativo, a ver la naturaleza con ojos críticos y ver por qué pasa esto. Por eso comenzaron a predecir eclipses, a medir esto, a medir lo otro, y ahí comenzó a salir las bases de la ciencia moderna. Básicamente, ¿verdad? De ese pensamiento, lo que hablo es de ese pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces el griego tiene ese pensamiento crítico. El hebreo, por ejemplo, si yo digo Jesús caminó sobre las aguas o fulano caminó sobre las aguas, para el hebreo lo que le importa es lo que eso significa para él existencialmente, lo que eso significa en su vida. Entonces vamos a ver un ejemplo. Pongamos un ejemplo no muy conflictivo. Vamos a ver. Un hebreo no te iba a cuestionar cómo Dios abrió el mar. Simplemente Dios lo abrió, y para mí eso es importante porque Dios es poderoso. Ya, no cuestiono. ¿Por qué? Porque ese es trascendental para mí. Es algo que existencialmente me aporta y me hace crecer en fe. El griego comenzaría a pensar cómo y que si sopló el viento y todo eso. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Por eso les digo que hay que entender ese pensamiento hebreo, que lo importante es el trasfondo. O sea, vamos a ver, hay gente que se hace muchos problemas y que si esto fue o no fue. Recuérdense, lo más importante de la Biblia es el mensaje de fe que la Biblia nos comunica, ¿verdad? Luego, pues lógicamente hay todos los estudios arqueológicos y todos los estudios, ¿verdad?, que hace la iglesia en base a la Biblia, la arqueología bíblica y todo esto, pero también recordándose, esto se llama un enfoque histórico crítico que hace la iglesia hoy, pero recordando lógicamente que el mensaje de fe es lo más importante. Muy bien, vamos a utilizar estos últimos minutos para hablar de dónde comenzar a leer la Biblia. Mi hermano, la iglesia tiene 3 ciclos. Escuche, 3 ciclos litúrgicos, A, B y C. Si usted se lee todos los días las lecturas que propone la iglesia, lunes, martes, miércoles hasta domingo, en 3 años usted se habrá leído prácticamente toda la Biblia. Entonces, primer punto, lea las lecturas diarias y búsquese un sacerdote o alguno de estos, lógicamente católico, sacerdote católico, que hace un comentario de las lecturas diarias. Hay muchísimos por ahí, ¿verdad? Pero entonces comencemos por ahí, por leer las lecturas diarias y buscar un sacerdote de estos que comenta las escrituras diarias. Ese es el mejor o la mejor manera de comenzar a leer. Luego, por supuesto, si te interesa algún libro en específico, yo te diría que empieces con Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles fue como los apóstoles comenzaron a vivir la misión, y para mí es muy significativo. Y lógicamente que estamos uniendo esto a que ya estás leyendo el Evangelio diario, ¿verdad? Conste eso. Y después también puedes comenzar a leer un evangelio completo, comenzar por los evangelios sinópticos, o alguno sencillo, y buscarte un libro o un estudio, por ejemplo, sobre el evangelio. Te propongo esto, por ejemplo, buscar un libro, lógicamente de un autor católico, sobre el evangelio de Marcos. No sé, pongo el evangelio de Marcos. Y comenzar a leer el secreto mesiánico. Comienzas a leer el libro y a leer el evangelio. Entonces, hay varios autores. Si ustedes gustan y quieren conocer autores sobre esto, déjenme en los comentarios y hacemos un video solamente de autores que han hecho libros para leer la Biblia. Miren, se nos está gastando el tiempo. Qué rápido pasa cuando hablamos cosas tan bonitas. Entonces, eso te sugiero. Un libro, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, comenzando a leer el Evangelio de Marcos, introducción al Evangelio de Marcos y leerte el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un panorama
bien profundo. Entonces, mi recomendación es eso, comenzar por la lectura de la iglesia. Luego, te sugeriría Hechos de los Apóstoles con un libro que explique Hechos de los Apóstoles o con un cursito de Hechos de los Apóstoles e ir leyendo así. ¿Por qué? Porque eso te va a generar mucho sustento. Entonces, así, libro por libro, y primero el Nuevo Testamento para poder entender en clave cristológica el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, estoy atento a sus preguntas y un último paréntesis aquí es el siguiente. Voy a iniciar un curso de Mariología. Tuve la oportunidad de llevar el curso de Mariología con la mejor marióloga que existe en el país y cuidado que más lejos, de Yanira Flores, una doctora, una mujer espectacular, mariana, de las que de verdad uno se queda impresionado. Entonces quiero compartir con ustedes ese conocimiento. Entonces déjenme aquí los que gusten participar. También les voy a dejar en la descripción un link de WhatsApp para que se inscriban en el canal de WhatsApp y en el de Telegram para hacerles llegar a ustedes las notificaciones de los videos que subo y de cuando transmito en vivo. Entonces, ahí también me podrán decir si se quieren inscribir en el curso de Mariología, que lo voy a dar por una plataforma, va a ser privado. Luego haremos uno aquí en el canal, pero ese va a ser privado, para poder tener preguntas, consultas en vivo y todo el asunto. Si te gustaría, ahí te voy a dejar el link para que te inscribas en el chat de WhatsApp y ahí podamos hacer el grupito y comenzar. Mis hermanos, les recuerdo algo. Si no se ha inscrito, inscríbase en el canal, dele like a este video porque eso hace que le llegue a muchas más personas y active las notificaciones. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo nos guarde y nos proteja a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedo atento a sus consultas. Dios me los bendiga.